Quiero darte gracias, Dios, por mandarme al Salvador. Quiero darte gracias, Dios, por mandarme al Salvador. Y si alguien me pregunta por qué soy feliz, diré que Cristo murió, murió en la cruz por mí. Cristo Señor, Cristo Señor, Cristo Señor. Hermanas, Cristo murió, Murió en la cruz por mí, hermanos, Cristo murió. murió en la cruz por mí. Gracias,
Muy buenos días, querida iglesia. La escritura dice, el camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. Qué increíble cómo podemos ver en la Biblia que el camino de Dios es perfecto, pero que si confiamos plenamente en sus promesas, Él nos va a proteger como lo ha hecho en todo este tiempo y lo seguirá haciendo hasta el final de nuestros días. Con esta escritura quiero darte la bienvenida a tu servicio en la Iglesia de Cristo en Santo Domingo. Hola iglesia. Queremos compartir una escritura que está en Juan 16:33 que dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Bye. Bye. Hola familia, somos Yasmín, Nancy y Rosalidia Veloz. Les vamos a estar compartiendo la escritura que está en Romanos 8 del 38 al 39. Y dice así, convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni el presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bye. Aquí estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón, me traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará, restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, en tu fuerza sé que vivo estoy, tócame
paz me cura hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe en mi Dios caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo, que un día seré completo, que un día seré completo en ti. Muy buenos días, iglesia. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 22, versículo del 39 al 46. Hoy tengo el inmenso privilegio de presentarle el mensaje de la comunión. La escritura en Lucas 22, 39 dice: Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: Oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas en medio de su gran sufrimiento. Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Aquí, hermanos, hermanas, amigos, familiares, estamos viendo lo que es el sufrimiento emocional de Jesús. Jesús aquí sabía lo que le iba a suceder. Él sabía que su cuerpo iba a ser ofrendado en la cruz, que iba a ser mutilado, que iba a ser cruelmente golpeado. Todo esto Él lo pasó por ti y por mí, para que hoy podamos tener la oportunidad de ser salvos a través de Él, a través de su ejemplo, a través de su sacrificio. Vemos que Él oraba a Dios de una manera intensa. Dice la Biblia que el sudor le caía como grandes gotas de sangre. Jesús no quería morir. Él le pide al Padre, le dice: Padre, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Él estuvo siempre dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Él estuvo siempre dispuesto a sacrificarse por ti y por mí. Pero nosotros, viendo ese ejemplo de Jesús, ahora que estamos pasando por esta prueba que es el COVID-19, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Vamos al internet? ¿Vamos donde los vecinos? ¿Vamos a ver todas las cosas que se nos están dando ahora? ¿O vamos de rodillas a los pies de Cristo? Nuestras oraciones son tan fervorosas como dice aquí la Escritura que Jesús hacía, que su sudor caían como grandes gotas de sangre. Él nos da un ejemplo aquí de cómo que debemos orar, con fervor, pedirle a Dios
que nos libre de esta situación que estamos pasando. Que varias generaciones han pasado y no habían visto una calamidad como esta que está sucediendo ahora. Pero todo esto son pruebas para que nosotros vayamos a los pies de Cristo, para que nosotros confiemos en el Padre, para que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y vayamos, como lo hizo Jesús, a pedir en oración que Dios nos libre de este trago amargo que estamos pasando. Así que hermanos, hermanas, amigos, familiares, Cristo nos está esperando nuestras oraciones. Él está esperando nuestro fervor. Está esperando que nosotros le pidamos con todo nuestro corazón que nos libre de todas estas situaciones que están pasando. Oremos por la comunión. Nuestro Dios y Padre Todopoderoso, gracias, Padre. Gracias por el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz, Padre. Gracias, Padre, por este momento en que vamos a tomar, Padre, el pan que representa el cuerpo mutilado de Jesús y el vino que representa su sangre, Señor, que nos libra, Padre, del pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, a librarnos de todas estas situaciones, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón, Padre, para ir con fervor, Padre, en oración hacia su pie, Señor, hacia los pies de Jesús, Señor, hacia los pies, Padre, de la cruz, Padre, para que Él nos dé, Padre, la oportunidad de pasar esta prueba, Padre, que estamos pasando en estos momentos, Señor. Les pido todo esto, Padre, en el santo nombre de su Hijo Jesús. Amén, Señor. Desde el momento
Contribución a los desposeídos. La Escritura dice en Lucas 6:38, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Querida familia, aún vivimos momentos difíciles y muchos no pueden suplir sus necesidades elementales, y al compartir las bendiciones que recibimos de Dios a través de nuestra contribución, estamos llevando alivio a la vida de otros. Puedes ayudar depositando tu contribución en uno de los números de cuenta que están en pantalla. Favor colocar en el asunto contribución a los desposeídos. Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos y hermanas. Y buenos días también a nuestros amigos y amigas que nos visitan esta mañana y que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Y esperamos que lo que se comparte esta mañana sea de gran ayuda, de gran ánimo y que nos fortalezca en nuestra relación con Dios. Esta mañana, el tema que vamos a ver, los encontramos en el libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a estar leyendo del libro de Lucas, capítulo 7. Y el título de la prédica esta mañana es Dios ha venido para ayudar a su pueblo. Dios ha venido para ayudar a su pueblo. La historia que vamos a ver esta mañana es una poderosa historia, una muy corta historia, pero tiene tanto para enseñarnos acerca de Jesús, su corazón y su poder, y cómo ese poder nos puede transformar y nos sigue transformando hasta el día de hoy. Entonces, acompáñenme a una oración y vamos a empezar entonces en Lucas capítulo 7. Vamos a orar primero. Dios y Padre, muchas gracias por esta mañana, Padre. Gracias por su gran amor. Gracias por su palabra, que nos enseña, que nos transforma, que nos cambia desde adentro hacia afuera. Padre, acompáñame esta mañana, mi Dios, que yo pueda ser utilizado por ti para llegar a los muchos corazones que están escuchando tu palabra esta mañana, mi Dios. Gracias, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Lucas capítulo 7, vamos a estar leyendo versículo 11 a 17. La Biblia dice: después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo. Algunas versiones usan la palabra, en vez de miedo, asombro. Y comenzaron a alabar a Dios, diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. ¿Qué vemos? En los versículos y capítulos anteriores vemos que Jesús sana a un paralítico. Vemos que Él sana al sirviente de un soldado romano. Y vemos también que Él le saca demonios a un hombre. Pero en este caso, en esta situación en particular, están en camino hacia un pueblo. Y cualquiera de nosotros que hemos leído la Biblia lo suficiente sabemos que hay muchas cosas que pasaban cuando Jesús iba en camino hacia un sitio. Mientras que él está en camino a Naín, dice que él detiene esta procesión. Él ve lo que está sucediendo, ve personas llorando, ve personas tristes y de alguna manera preguntó, o simplemente en su gran poder supo que esta mujer era viuda y que también
quien murió fue su hijo único. Entonces, ¿qué vemos? Él detiene esta procesión y él hace algo tan poderoso. Esta historia que vamos a ver esta mañana es tan corta, pero tiene tantas lecciones para enseñarnos. Entonces, vamos a ver 3 puntos esta mañana. Punto número 1. ¿Qué conmueve el corazón de Jesús? ¿Qué conmueve el corazón de Jesús? ¿Sabe? En el Nuevo Testamento hay 3 historias principales que tienen que ver con resurrección. Esta es una de ellas. Esta historia de esta mujer y su hijo. En Lucas capítulo 8 también vemos otra historia. Y es la hija de Jairo. Y de cómo ella murió mientras que Jesús iba en camino con su padre. Y después luego la resucitó a ella de la muerte. Y también en Juan capítulo 11, la historia de Lázaro cuando él murió. Y ahí vemos que Marta y María pierden su hermano. Estas son 3 de las historias principales en cuanto a la resurrección que vemos en la Biblia. Algo que yo veo interesante aquí, algo que estaba leyendo en un libro, dice que en la primera historia vemos una madre que pierde su hijo. En la segunda historia vemos un padre que pierde a su hija. Y en la tercera historia vemos 2 hermanas que pierden a su hermano. Y en un libro que estaba leyendo dice que es interesante, pero no menciona la historia de un padre que pierde a su hijo y que Jesús viene luego y lo resucita. Pero sí menciona de cómo esa parte Dios la guardó para más tarde, la muerte de su propio hijo. De cómo él, siendo padre, Dios perdió su único hijo y después luego fue resucitado, pero para el bien de nosotros. Y cuando leí eso, yo dije, eso es poderoso, de cómo Dios guardó lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué vemos? En versículo 13 dice que Jesús, cuando la vio, dice, tuvo compasión de ella. ¿Sabe? La versión en inglés, me gusta la manera que lo dice en inglés, porque traducido dice como su corazón fue tras ella. Como el corazón le salió y fue tras ella cuando vio su dolor y vio lo que ella estaba pasando. La Nueva Traducción Viviente dice que rebosó de compasión, que Jesús rebosó de compasión. ¿Sabe? Me recuerda a la escritura en Juan, cuando Jesús vio el dolor de las 2 hermanas, Marta y María, y la escritura dice que Jesús lloró. Poderoso. ¿Sabe? La palabra compasión en griego significa entrañas, porque dice que lo que estaba describiendo es como Jesús sintió un dolor profundo que venía desde adentro. Cuando él la vio, él dice que sintió compasión, un dolor profundo desde adentro que lo conmovió a él hacia la acción. Y tú sabes, cuando pienso en Jesús y tantas cosas que Jesús hacía cuando iba en camino de un lugar al otro, con su agenda, con su cosa que tenía que hacer, pero que vemos, la Biblia dice que él se detuvo cuando vio, esta mujer vio su situación, supo los detalles y dijo, yo tengo que hacer algo acerca de esto. ¿Sabe? Esto me hace pensar que Jesús sabe exactamente lo que estamos pasando. Él sabe exactamente lo que tú y yo estamos pasando en este momento. Él no está ignorante a lo que va pasando en nuestras vidas. Él no hace caso omiso a lo que está sucediendo en nuestra vida, pero Él sabe exactamente lo que está sucediendo en nuestras vidas y no se queda de brazo cruzado. Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestro sufrimiento, Él conoce nuestras decepciones. Y nuestro dolor lo conmueve, lo toca. A Él le importa, aun cuando a veces luce que a Dios no le importa o que dónde está Dios en lo que está pasando en este momento en mi vida. Aun cuando no lo vemos así, Él está pendiente de nosotros y sabe exactamente lo que necesitamos y lo que está pasando en nuestras vidas. Él sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. ¿Sabe? Y esto es increíble porque hay muchas cosas pasando alrededor de nosotros.
Y como Irán y Rosemary mencionaron en su clase en el servicio de media semana, yo sé que hay hermanos y hermanas perdiendo sus familiares y padres. Y yo sé que esto no debe ser para nada fácil para muchas personas. Y quiero animarlos y dejarles saber que como iglesia nosotros estamos orando. Como ministros y como liderazgo nosotros estamos orando y llamando y mandando mensajes y tratando de animar de alguna forma u otra. Pero aún más importante que nosotros es animarte y dejarte saber que Jesús sabe exactamente lo que está pasando contigo. Él sabe más que cualquier persona y Él está ahí para ayudar. No se va a quedar de brazos cruzados. Él te va a dar la fuerza, te va a dar el ánimo, te va a dar la salida, te va a dar la manera de cómo superar, de cómo seguir caminando en fe, de cómo tener la fuerza para levantarte una y otra vez. Y eso es nuestro Jesús, ese es tu Jesús, ese es tu Salvador, nuestro Salvador, que sabe exactamente lo que está pasando con nosotros. Versículo 14 es poderoso porque dice que Jesús se acercó y tocó la camilla. Jesús se acercó, dice que detuvo esta procesión y se acercó y tocó la camilla. La palabra tocar en griego es la palabra apto con H. Y la palabra apto significa la acción de encender un fuego. En sí es la acción de cuando uno trata de encender un fuego. Y lo que dice que cuando Jesús tocó la vida de este hombre, cuando lo tocó a él en esa camilla, era como encender un fuego en la vida de él. Es como Jesús, al tocarlo, envió un fuego a través de su cuerpo que lo resucitó y que le dio vida. Y yo creo que eso es tan poderoso porque me recordó a otra escritura. En Lucas capítulo 24, versículo 32, ustedes se recuerdan los dos discípulos que estaban en camino hacia Emaús. Esto es después ya que Jesús murió, que fue crucificado. Ellos estaban desanimados, ellos pensaban que ya nuestra esperanza se fue, ya Jesús ya no está aquí, esto no va a suceder. Y luego se dan cuenta que se encuentran con este hombre y empiezan a hablar con él. Y después luego se dan cuenta que era Jesús. Ustedes se recuerdan lo que cuando ellos fueron y se encontraron con los discípulos, ¿qué es lo que ellos dijeron? Dice en Lucas capítulo 24, versículo 32, dice, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en camino y nos explicaba las escrituras? Apto, fuego, encender un fuego. Cuando Jesús tocó esa camilla, encendió un fuego en el cuerpo de este hijo, de esta mujer. Y cuando Jesús se encontró en el camino con los discípulos que estaban desanimados y decepcionados porque pensaban que ya sus esperanzas se habían ido, que vemos apto de nuevo ese fuego que ardía en sus corazones. De nuevo, el toque de Jesús enciende un fuego y nos da vida y nos da ánimo. A Él le importa lo que está sucediendo. Por eso que cuando oramos y cuando leemos es tan importante y cuando conectamos con Él, porque ese toque de Él tiene el poder para transformar y encender un fuego en nuestras vidas. Punto número 2. Jesús nos llama a la calma. Jesús nos llama a la calma. En Lucas capítulo 8, yo no sé si ustedes se recuerdan la historia de Jairo. Si no, léenla. Es increíble historia. Pero ustedes se recuerdan que su hija estaba enferma y él le pidió a este hombre que era un líder en el templo, le pidió que Jesús fuera a su casa para sanar a su hija. ¿Y qué vemos en la historia? Que Jesús está en camino. Pero ¿qué pasa? En camino, él se para sanar a una mujer que tenía 12 años sangrando. Y si tú lo piensas, la situación de ella no era tan grave en el sentido de que en ese momento ella iba a morir. En ese momento ella estaba grave, pero ¿qué vemos? Que Jesús se detuvo y la sanó. Imagínense ustedes siendo Jairo, el padre, que vino a Jesús y está buscando una ayuda urgente para tu hija. ¿Cómo tú te vas a sentir en ese momento?
Yo me imagino que él se sintió un poco como, hey, Jesús, muévete. Tú sabes que no, esto no puede regresar más tarde. Yo sé que ella necesita ayuda, pero no puede regresar más tarde porque mi situación es un poco urgente. Yo sé que yo me hubiera sentido así. Yo estoy seguro como algunos de ustedes se hubieran sentido así. Pero ¿qué vemos? Que cuando sana la mujer y siguen caminando, justo antes de llegar a la casa, dice que algunos amigos se encontraron con Jairo y le dijeron, ya no moleste el maestro más, porque ya tu hija murió. ¿Ustedes se recuerdan qué Jesús le dijo a Jairo en ese momento? En Lucas 8, versículo 50, esto es lo que él le dice a Jairo. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. En otras palabras, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo a Jairo? Cálmate, tranquilo, confía en mí, todo va a estar bien. Él básicamente le estaba diciendo a Jairo, cálmate, tranquilo, papá, todo va a estar bien, confía en mí. ¿Sabe? En Juan capítulo 11, similar la historia con Lázaro. La noticia le llega a Jesús que Lázaro está enfermo. ¿Y qué hace Jesús? Él espera 4 días. Él no escucha la noticia y que quizá como muchos de nosotros se levanta, vámonos, tenemos que irnos rápido. No, Jesús espera 4 días hasta que Lázaro esté, no muerto, pero bien muerto. ¿Y qué vemos? Cuando por fin llega Jesús, todo el mundo se encuentra en luto, llorando, consolando a las hermanas Marta y María. Entonces Marta se entera de que Jesús llegó y en cierta forma, ustedes se recuerdan, como le reclama un poco a Jesús y le dice, si hubiera estado aquí, mi hermano hubiera estado vivo. Nota un poco el tono de reclamación. ¿Y qué le dice Marta? ¿Qué le dice a Marta y María? A ella se le dice, cálmense, tranquilo, confíen en mí. Yo me voy a encargar de esto, me voy a encargar de tu hermano. Jesús de nuevo llama a las hermanas a estar calmadas, tranquilas, a confiar en Él. Aquí en Lucas 7 Jesús hace lo mismo. Él se acerca a la camilla y lo para todo. Él se detiene esta procesión. Me imagino la gente estaba como, ¿quién es este hombre? Quizás no lo conocían, pero Él detiene esta procesión y Él dijo, vamos a calmar esto. Cálmense, esto se va a resolver. O sea, me encanta cómo Jesús entra a las diferentes situaciones, en cada una de estas 3, y cómo cambia totalmente el escenario. Cambia totalmente el escenario y le dice, enfóquese en mí, enfóquese en lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a decir. Cálmense, tranquilos, confíen en mí. Ya ahí hay una prédica sola para muchos de nosotros. ¿Qué vemos? Yo creo que necesitamos ser como Jesús en la vida del uno al otro. O sea, necesitamos ser como Jesús fue para estas diferentes situaciones. No que ninguno de nosotros vamos a resucitar a alguien, pero sí podemos ser esa voz que ayuda a las personas a regresar a Jesús y decir, vamos a calmarnos. No nos vamos a entregar a la preocupación. No nos vamos a entregar al estrés. Vamos a estar calmados y tranquilos y vamos a confiar en Jesús. O sea, ustedes se recuerdan cuando David estaba corriendo de Saúl y luego su amigo Jonathan, el hijo de Saúl, el mejor amigo de él, se acerca y se encuentra con David y le dice, no tengas miedo, tú vas a ser rey. De nuevo, otras palabras, pero básicamente diciendo, tranquilo, cálmate, confía en mí. Yo me voy a encargar de todo, todo va a estar bien. ¿Sabe? Eso es lo que hacen los buenos amigos. Eso es lo que nosotros necesitamos ser el uno para el otro en nuestra iglesia. Esa voz que nos ayuda a calmar las ansiedades y las preocupaciones que muchos de nosotros tenemos en este momento. Ansiedades que tienen que ver con nuestro trabajo, que tienen que ver con nuestras finanzas, que tienen que ver que si nos vamos a enfermar o no.
Todas esas cosas. Y si esas cosas son normales, como muchas de las cosas que estaba pasando a estas personas. Pero me encanta de cómo Jesús entra y dice, calma, tranquilo, confía. Y cómo también Jonathan entró en la vida de David en el momento que tanta cosa estaba pasando y le dijo a él, tranquilo, tú vas a ser rey. Confía en Dios. ¿Sabe? Esto es lo que hacen los buenos amigos. Y esos son los tipos de amistades que nosotros necesitamos en nuestra vida y que necesitamos ser el uno para el otro. ¿Sabe? Me encanta Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Lo utilizamos muchísimo para bodas. Dice, más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. ¿Sabe? Esto es una increíble escritura para las bodas y para los matrimonios. Pero no solamente se aplica a la boda, las bodas y matrimonios. Esto también se aplica a nosotros. ¿Sabe? Esto es también que se puede aplicar a nuestras amistades. ¿Sabe? Que tengamos este tipo de amistades que cuando nos estamos volviendo locos y se siente que el mundo se nos está cayendo, que podemos tener esto en nuestra vida y también nosotros ser esto para la vida de otros. Este tipo de amigos, tipo de amigas, que cuando podemos entrar en la vida de alguien y recordarles las promesas de Dios. Recordarles el amor de Dios. Recordarles la palabra de Dios y lo que Dios dice acerca de ellos y lo que Dios dice que su poder puede hacer en la vida de ellos. ¿Sabe? Que nosotros podemos ser como ese Jonathan para David y como Jesús entró en estas situaciones y ayudó a las personas a estar calmadas, que nosotros podemos recordar también a las personas de la palabra de Dios que nos ayuda. Yo sé que yo le doy gracias a Dios por personas en mi vida que han entrado en diferentes puntos para recordarme lo que la palabra de Dios dice cuando he estado estresado, preocupado y cosas me estaban afectando de una manera grande. ¿Sabe? Aun cuando no nos sentimos amados por Dios, porque a veces pasa eso, ¿sabe? Tenemos que recordarnos y de nuevo tener esas amistades en nuestra vida y nosotros ser eso para otros, que recordarnos que somos amados por Dios y que Él se deleita en nosotros. Él se deleita en nosotros. Nosotros necesitamos ser esa voz de calma en la vida de otras personas. Jesús nos llama a la calma y nosotros necesitamos llamarnos el uno al otro a la calma y a la confianza en Dios. Amén. Punto número 3. El poder de sus palabras. El poder de sus palabras. ¿Sabe? Es interesante lo que sucedió en los 3 casos donde Jesús resucita a alguien. Porque en Lucas capítulo 7, versículo 14 dice, Jesús le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. En Lucas capítulo 8, versículo 54, la hija de Jairo dice, cuando habló con la niña muerta le dice, hija, levántate. Y en Juan capítulo 11, versículo 43, en el caso de Lázaro, dice, con Lázaro que dijo, Lázaro, sal de ahí. ¿Sabe? En cada una de las traducciones de estos versículos, en cada una de las traducciones hay un signo de exclamación después de cada uno de estos versículos. Y con razón, porque después de la resurrección de cada uno de ellos, esto es algo grande. Hay un signo de exclamación por una razón, porque esto es grande, esto no es algo típico. ¿Sabe? Cada una de estas historias nos dicen que Jesús le puede hablar a materia muerta y hacerlo tener vida. Que Jesús puede hablarle a alguien que no tiene aliento de vida en ellos y darle vida. Que las palabras de Jesús le pueden hablar a cosas que están muertas sin vida y reavivarlas. Que Jesús y sus palabras pueden hablarle a un cuerpo muerto y de repente los pulmones se llenan de aire, los ojos empiezan a parpadear y el cuerpo regresa a la vida.
Yo no sé ustedes, eso es poderoso. Que al Jesús simplemente hablar lo que ya no tenía vida, ahora empieza a tener vida. Lo que ya no tenía aliento, lo que ya el latido de corazón había parado, de repente esos latidos arrancan de nuevo y empiezan de nuevo. De la misma manera, las palabras de Jesús pueden darle vida a una persona que está muerto en su pecado. En este caso, las historias hablan de 3 casos donde donde persona donde le regresó la vida a cuerpos físicos. Pero Jesús y sus palabras también pueden darnos a nosotros vida espiritualmente hablando y resucitarnos a nosotros de la muerte. ¿Sabe? Antes de conocer a Jesús, yo estaba muerto en mi pecado, como dice Efesios capítulo 2. Separado de Dios, separado de su amor, odiado y también odiando a otros. En la oscuridad y merecedor de la ira de Dios, como dice la Biblia. ¿Sabe? Antes de conocer a Jesús, la Biblia dice de mí, y era totalmente cierto, que yo estaba muerto en mi pecado, separado de Dios, en la oscuridad, sin esperanza. Pero yo sé que yo no era el único que estaba en esa situación. Muchos de nosotros que están escuchando esta mañana también estaban en la misma situación. Muertos, separados de la misericordia de Dios, sin vida. Caminando, sí, por ahí y respirando y todo, pero espiritualmente muertos. Y la realidad es, cualquiera que no es un discípulo de Jesús, que no es un cristiano, tú también estás muerto. Tú también estás lejos de la misericordia de Dios, lejos de la compasión de Dios. Pero lo increíble y la buena noticia es que su palabra y su poder puede resucitar a quien sea. Puede regresar de la muerte y darle vida a quien sea. Porque eso es lo que su palabra hace. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con muchos de nosotros que somos discípulos ahora mismo? Escuchamos la palabra de Dios y su palabra nos conmovió. Nos cortó profundamente al corazón. ¿Y qué pasó? Y regresamos a la vida. Empezamos a verdaderamente vivir la vida. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios vino para darnos una vida completa, plena en Él. O como dice en inglés, life to the full. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la palabra de Jesús es poderosa. Como de la misma manera que Él habló a estos cuerpos muertos y los resucitó, y su palabra nos habla a nosotros y nos puede resucitar, nos puede dar vida de nuevo. ¿Sabe? Esto es algo tan poderoso. ¿Sabe? Algo que nosotros hablamos como iglesia es tiempos con Dios, ¿verdad? Tiempos con Dios y la importancia de leer la Biblia. Pero le hago la pregunta, ¿entiendes el poder de lo que tú estás leyendo? Aún esta mañana. ¿Entiendes el poder de lo que estás leyendo? Lo que la palabra dice y lo que la palabra puede hacer. ¿Entiendes que esas mismas palabras de la Biblia tienen poder para transformarte, cambiar tu vida? Y que esas mismas palabras resucitaron a un muerto y le dio vida. Que las mismas palabras de Jesús que nosotros leemos fueron las mismas palabras que resucitaron a alguien de la muerte y le dio vida. Y que también nos ha dado vida a muchos de nosotros y tiene el poder para seguir dándole vida a otros. ¿Entendemos eso? ¿Nos recordamos eso? Cuando leemos nos damos cuenta de eso. Que Jesús puede resucitar áreas de tu vida, áreas de tu corazón, áreas de tu caminar con Dios que han muerto hace mucho tiempo atrás, o que se han debilitado, o que no están como deben estar. Que Él puede resucitar a la vida cualquier cosa en nuestra vida que ha muerto. ¿Sabes? ¿Lo entendemos así? O sea, lo entendemos, lo creemos, porque aun si no lo creemos, muchos de nosotros, también unos cuantos de nosotros, no creíamos en la palabra de Dios, no creíamos en el poder de la palabra de Dios, pero cuando lo escuchamos, nos cambió, nos transformó y estamos hoy
agradecidos y cambiados y totalmente transformados debido a esa palabra que quizás no creíamos en ese momento. Porque la Biblia nos enseña que la fe viene a través de escuchar la palabra. De ahí es que viene la fe. ¿Sabe? Si nos está visitando esta mañana, de nuevo, gracias por acompañarnos. ¿Sabe? Las palabras que acaba de escuchar, las palabras de Jesús físicamente cambiaron a 3 cuerpos. Y todavía esas palabras pueden cambiar y dar vida a muchas personas en el día de hoy. Que puede transformar tu vida espiritual, puede transformar tu caminar con Dios y darnos vida. ¿Sabe? Estaba leyendo un artículo recientemente y estaba hablando de algo que se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Cuando yo escuché esto la primera vez, yo dije, ¿qué de plástico y el cerebro tiene que ver? ¿A qué se refiere esto, neuroplasticidad? Se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y la experiencia. Se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y la experiencia. Muchos de nosotros sabemos que las experiencias y las diferentes cosas que hacemos en nuestra vida afectan nuestro cerebro. ¿Sabe? El concepto de forma general es que lo que pensamos y en lo que nos enfocamos y lo que hacemos puede cambiar la forma de nuestro cerebro. Y mira lo que dice, y quiero compartir con ustedes un poco lo que dice ese artículo. Un ejemplo de esto, de la neuroplasticidad. Dice, en un clásico estudio del año 2000, Eleanor Maguire realizó una serie de escáneres cerebrales a un grupo de taxistas de Londres para ver el tamaño de una área del cerebro llamado hipocampo y determinar si este tamaño varía con la práctica. Ahora ha publicado un nuevo estudio que confirma la plasticidad del cerebro incluso en la edad adulta. El hipocampo ha sido objeto de numerosas investigaciones y hoy se le atribuyen 2 funciones. Su papel es fundamental en la memoria. El hipocampo es importante para la memoria y es responsable de la navegación que realizamos por el espacio. Es lo que nos ayuda a nosotros a determinar mano izquierda, mano derecha, cuál es la dirección de llegar de un sitio al otro. Y dice, además es una de las pocas estructuras donde se generan nuevas neuronas. En relación a la memoria, el hipocampo es responsable del paso de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. El hipocampo contiene también las células del lugar, neuronas que nos indican dónde estamos y cómo orientarnos en un espacio determinado. Alguien dijo que es el cartógrafo del cerebro. Entonces, ¿qué vemos? Los taxistas de Londres tienen que superar una durísima prueba para obtener una licencia. Escuchen esto, para ellos tener una licencia para ser taxista, miren lo que tienen que hacer. La prueba se llama The Knowledge y consiste en memorizar 25,000 calles y miles de lugares. El aprendizaje medio es de 3 a 4 años y solo la mitad de los aspirantes pasan este examen. Entonces, ¿qué vemos? En el estudio de 2000, Maguire escaneó el cerebro de los taxistas y demostró que en ellos es mayor el hipocampo posterior, que la parte de su cerebro que lidera con espacio y mapas era mucho más grande. Su esfuerzo por memorizar este libro cambió la forma de su cerebro. Estos taxistas, por pasar este examen increíblemente difícil, su cerebro cambió porque ellos estaban memorizando este libro y ese libro impactaba su conducta y cómo ellos eran como choferes en las calles de Londres. ¿Saben ustedes que cuando escuchamos la palabra de Dios con nuestras mentes, el cerebro empieza a hacer nuevas conexiones? Que cuando ponemos en práctica las escrituras, por ejemplo, como en el Nuevo Testamento que dice, le he dado a elegir entre la vida y la muerte, escojan pues la vida, y decidimos obedecer la palabra de Dios. Y nuestra conducta cambia.
que las decisiones que tomamos de obedecer empiezan de cierta forma a realambrar, cambiar la manera de pensar de nuestro cerebro. Y que cada vez que hacemos esto, que obedecemos más y más las escrituras y memorizamos la escritura y cambia nuestra conducta, que el cerebro empieza a hacer nuevas conexiones entre sí y borrando o dejando atrás, desapareciendo lentamente algunas de esas viejas conexiones. ¿Sabe? El leer y la memorización de la palabra de forma constante empieza a transformar tu cerebro y por ende transformar tu manera de pensar. ¿Eso no lo recuerda usted en una escritura? Porque lo que nos está diciendo aquí es que las palabras de Jesús causan cambio, metamorfosis en nuestros cerebros y en nuestras vidas. Y la escritura, muchos de nosotros la conocemos. Romanos capítulo 12, versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Dice, ¿cómo puede uno cambiar su manera de pensar? Memorizando Biblia y poniéndola en práctica. Transforma tu cerebro, cambia tu manera de pensar. ¿Y qué vemos? Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¡Wow! La ciencia y Dios, el creador del cerebro, el que sabe lo que nosotros necesitamos para transformar nuestras vidas. ¿Sabe? Cambia su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Ese es el poder de la palabra de Jesús y la palabra de Dios. ¿Sabe? Si somos comprometidos con su palabra, de leerla, y no solamente leerla, pero también ponerla en práctica, ella nos transforma y nos cambia. ¿Sabe? Jesús tiene un poder tan increíble. Y eso es lo que hace su palabra, el poder de su palabra. Entonces, esta mañana, mientras que vamos escuchando, estudiando estos versículos, vamos a recordarnos qué conmueve a Jesús. Él tiene compasión y Él sabe exactamente lo que está pasando contigo y conmigo. A la misma vez, vamos a recordarnos del poder que Él tiene, que Él puede hablarle a materia muerta y resucitarla, y que sus palabras tienen el poder para resucitarnos a nosotros diariamente en nuestros corazones, y que es tan poderoso su poder de sus palabras para transformarnos y seguir transformándonos. En versículo 16 dice aquí: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y eso es exactamente lo que Él hizo en ese tiempo y lo que sigue haciendo con nosotros hoy en día. Dios nos sigue ayudando, pueblo. A veces vemos sus manos, a veces no. A veces no, muchas veces no entendemos qué es lo que está haciendo, qué es lo que está tratando de enseñar, qué es lo que Él está tratando de hacer en nuestras vidas. Y la realidad es que nunca vamos a ver todo lo que está haciendo. De vez en cuando vamos a ver algunas cositas. Pero podemos confiar en que Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Él nos está ayudando, nos está cambiando, nos seguirá levantándonos, nos seguirá manteniéndonos en su mano y amándonos y cuidándonos y teniendo compasión de nosotros. Nosotros somos su pueblo, sus elegidos. Él nos ama y tiene grandes planes para nuestras vidas. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Espero que esto sea de gran ayuda para cada uno de nosotros. Que Dios lo bendiga. Bye.
Dice la escritura en Isaías 61, levántate Jerusalén, envuelta en esplendor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La Iglesia de Cristo de Santo Domingo te invita a su conferencia de mujeres, Mujer, levántate y brilla. Como invitada especial, Wendy Ellis, consejera de mujeres en la Iglesia de Cristo de Orlando, el sábado 5 de septiembre a las 7 de la noche. Será transmitido por nuestros canales de YouTube Live y Facebook Live. No te la pierdas. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram para que puedas recibir notificaciones al momento que se publiquen los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde podrás encontrar más recursos interesantes para fortalecer nuestra fe. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. Nos dio a Jesús, ya nos dio, nos dio a Jesús. Ya nos dio a Jesús, ya nos dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. Nos dio la iglesia, ya nos dio la iglesia, ya nos dio la iglesia, ya nos dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. Nos dio el perdón, ya nos dio el perdón, ya nos dio el perdón, ya nos dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor.